Hola, hola, buen día. Hola, hola. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana Candia? Sí, hola, ¿qué tal? ¿No me Mira, reconoces? mira con quién me encuentro. Sí, yo también cuando vi tu nombre, qué felicidad. Un gusto ser tu alumna. Me encanta. Algún día tenía que ocurrir algunas cosas de esta naturaleza. Sí, me encanta luego, te juro, me encanta. ¿Dónde vos estás por ahora? Yo estoy en el Ministerio de Salud, Ah, en la mira, che. DGS. Qué Sí, gusto. Mira, me especialicé en epidemiología y en salud pública. en donde tenías que estar, estás. Vos sabés que sí, porque, ay, voy a empezar a plagiarme y se va a grabar. Está grabado, está grabado. Pero súper bien. O sea, hice todo lo que tenía que hacer ahí donde estuvimos y estoy re feliz allá. ¿Y vos? Y yo estoy siempre en FECOPROT. Ah, pero vos cuando saliste del INE ya te fuiste luego ahí, ¿verdad? Yo cuando salí me fui al Ministerio de Educación, ¿En serio? en estadística aplicada, estadística educativa. Y después de ahí me fui a FECOPROT. Ahí estoy hace más de 10 años ya. Qué gusto, qué gusto. Te juro, yo re feliz de que seas mi profe, porque re quiero que nos explotes. Esa es la idea, esa es la Me idea. encanta, me encanta. Yo quiero aprender cosas nuevas. Me Qué encanta gusto. luego. Él estaba mirando el programa y entonces va a ser más práctico porque tiene mucha teoría también, pero como son pocas horas, entonces vamos a aprovechar y de alguna forma también voy a tener que grabarles para las clases asincrónicas porque va a ser complicado seguir a la par. ¿Por qué? Porque si vos estás mirando en la pantalla que yo hago y vos tenés en tu pantalla, es muy complicado, entonces les voy a tener que grabar la parte práctica y algunas que otras cuestiones sí hacemos a la par. Y Súper bien. es, Así, realmente yo así nomás luego prácticamente me manejo, ¿verdad? Miro las clases y después voy anotando, voy sí, anotando. Y ya, pues. y sí, porque de acuerdo a tu ritmo vos puedes pausar, pues. Entonces, si Sí, estamos acá todos en línea, es complicado. ¿Y sí, así cuánto, mismo. cuánto más o menos están ustedes? Y vos sabes que iniciamos pocos, pero viste que se van inscribiendo. Mm, Y yo creo que somos más de 10. ah, ya. No sé si estoy bien, pero yo creo que somos más de 10. Ah, mira, che, Sí, qué gusto. Che, ¿y sí, con quién tenés todavía contacto allá? Con, vos sabés que eh, yo hablo con todos todavía, sí, con ¿cómo todos. era? ¿Cómo era Estela? ¿No era Estela la que estaba en comunicación? Raquel. Raquel, ella está en secretaría Ah, y se quedó luego ahí desde que salimos prácticamente, ella está ahí. ¿en dónde? Después, en Secretaría General, En el INE. en el INE, sí. Mm. Después, la licenciada Nimia, ella salió, no sé si cuando vos saliste también, ella ya salió. Vos sabés que yo estuve con ella y ya después cuando salí, ella salió. Ah, y en vez de ella se quedó licenciada al FIDES, después el resto está todito, se Mm. mantiene ahí el... Sí, con Natalia lo que me suelo encontrar y me dijo que ya está nombrada ahora. Vos sabés que muchísimos se nombraron este año, me parece, o el año pasado. Ujú. Súper bien por Y ello. allá vos tenés una compañera seguramente que veo que suele publicar cosas, pero yo ya no tenemos contacto. Contame un poco a alguien que está ahí en el departamento también, que es de estadísticas. Etel Santa Cruz. No, Etel, no me suena. no le registras, no la No, registras. no le registro, Gina. Ya. Pero Bueno, le voy a rastrear. Bueno, Etel muchas Santa gracias, Cruz. profe. Igualmente, vamos a empezar la clase porque tenemos pocas horas y hay que aprovechar. Empezamos. Atentísima. Atentísimo.
Bueno, queridos, vamos a empezar formalmente nuestra clase de hoy. Nos invita en este caso a estar juntos en bioestadísticas. Es una materia muy buena, es un módulo espectacular, excelente, y tienen que sacarle el provecho a esta materia o a este módulo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la evidencia que nosotros tengamos que presentar a la hora de o un trabajo final de grado o hacer investigaciones es gracias a bioestadísticas. En este caso, cuando hablamos de bioestadísticas, ya más o menos todos habremos cursado alguna vez estadística normal, pero en este caso es una estadística muy, muy específica porque directamente es aplicada a las ciencias de la salud o a las ciencias biológicas también le llamamos. Y como siempre digo a mis alumnos, a mis participantes también, estadística está en todo. Todas las ciencias de alguna forma requieren o son dependientes de estadísticas. ¿Por qué? Porque si yo quiero presentar algo, algún avance o algo que estoy de alguna forma avanzando en alguna investigación ya realizada, es gracias a metodología estadística en este caso. Entonces, vamos a aprender algunas técnicas que les va a ayudar más adelante a utilizar en su día a día, porque seguramente la mayoría están cubriendo, están en áreas en donde manejan datos y que muchas veces no sacamos el provecho. Porque para gestionar la información necesitamos procedimientos y métodos. Y ahí es en donde se hace interesante este módulo. ¿Por qué? Porque muchas veces también ocurrió alguna vez y van a pensar cada uno en sus historias, por decirlo, que no le dábamos mucho sentido, mucha importancia a lo que es matemáticas y estadísticas, o alguna vez nos hizo sufrir mucho y porque no entendíamos cuál era la importancia, y entonces como que quedamos bloqueados cuando vemos números. ¿Por qué? Porque no todos quieren estar en contacto con números, cuando en verdad todo el día nuestro mundo es número. Entonces, muchas veces yo le digo también, no puedes decir no me gusta. ¿Por qué? Porque todo el día es estadísticas. ¿Dónde nosotros aplicamos estadística en nuestra vida real normal? ¿A qué hora me levanto? ¿A qué hora hago mi desayuno? ¿A qué hora me voy al trabajo? Si me voy a algún lugar desconocido y voy a tener que utilizar GPS, ese es estadística en su forma más concreta. ¿Por qué? Porque alguien me va diciendo, te vas por acá, te vas por allá, tenés un más o menos 2 minutos, 3 minutos para llegar. Acá está el tránsito muy abultado, por decirlo de alguna forma. Eso es estadística en su forma real y concreta. Alguien tuvo que haber hecho una configuración probabilística, porque es probabilidad, porque si me está diciendo más o menos 5 minutos o vas a llegar en 15 minutos en tal parte y después yo voy viendo cómo va cambiando, eso es una teoría probabilística. Nosotros vamos a utilizar también o vamos a estudiar un poco de probabilidad en este caso y van a ver que es muy interesante para a la hora de concretar o a la hora de suponer que está pasando algo en nuestro entorno y que ya teníamos algún indicio de indicadores estadísticos con algún estudio ya realizado anteriormente. También lo otro, cuando nosotros estamos, por ejemplo, mirando el pronóstico del tiempo, ahí sí es estadística en su forma también más concreta. ¿Por qué? Porque me va diciendo 80%, 60%, y en base o con base a eso nosotros vamos decidiendo qué hacer. Y eso es lo que hace estadística. Estadística está para ayudarnos a comprender las cosas que no tienen un patrón definido. ¿Qué significa eso? Que bajo las mismas circunstancias nosotros realizamos algún evento que le llamamos en estadística evento o suceso, el resultado que puede arrojar puede variar. Por eso decimos no tiene un patrón definido. Los fenómenos que nosotros estudiamos son fenómenos no determinísticos. Nosotros no estudiamos en estadística, por ejemplo, cuestiones físicas, químicas. ¿Por qué? Porque ya tiene un resultado de alguna forma. Aquí en la China va a ser de la misma forma. En cambio, con estadísticas no. Estadística le decimos fenómenos no determinísticos. ¿Por qué? Porque, así como les decía, bajo las mismas circunstancias los resultados pueden cambiar. Y ahí entonces estadística está para ayudarnos y elegir qué hacer. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, por ejemplo, el pronóstico del tiempo antes de salir de la casa y encuentran que tiene un 80-90% de probabilidad de lluvia, ¿qué es lo que hacen?
deciden si van a llevar su paraguas, si van a llevar botas, si van a llevar algún abrigo, ¿por qué? Porque van a ver, por ejemplo, que va a cambiar la temperatura y ahí está estadística que nos ayuda a decidir y a elegir qué hacer de nuestra vida más próxima, por decirlo. En este caso, estadísticas, y ustedes que están en salud pública y están haciendo este posgrado, más de uno tiene que estar haciendo investigaciones. Si no está haciendo, tiene que hacer. ¿Por qué? Porque de alguna forma también eso es lo que nos va a ayudar más adelante en nuestro currículum. ¿Por qué? Porque ahora ya no es suficiente tener el título de grado y quedar ahí. Por eso ustedes están acá y están sacrificando su mañana y están sacrificando sus días, en este caso, para estudiar este módulo y también este programa. Y también que le felicito, ¿por qué? Porque bien podríamos haber dicho, no, yo ya sé todo, yo ya no me interesa lo que sea. Entonces, hay un interés en ustedes, hay algo que está faltando y que están queriendo de alguna forma ustedes entonces avanzar en este mundo de la investigación. Aquí tienen una presentación rápida mía para que vean que estaba haciendo, como siempre le digo a mis alumnos, y después, bueno, empecé a portarme mal, siempre les digo, ¿por qué? Porque siempre estudié, siempre me gustó matemáticas, siempre me gustó estadísticas, enseño en varias universidades estadísticas hace muchos años atrás, hago investigaciones, mi área de interés en este caso es la economía darwiniana, que se puede aplicar también a cualquier ámbito, y por ahí le conocen a Darwin, que era, y más ustedes, y biología también, que habrán visto a Darwin. Entonces Darwin decía que quiénes son los que se quedan y se quedan los más fuertes. Entonces los más fuertes puede ser una empresa, puede ser una institución, puede ser, no sé, todo lo que se puedan imaginar. Y entonces quién es el que va de alguna forma ganando espacio y va avanzando para arriba. Entonces ese es mi área de interés y hago investigaciones en ese aspecto, por decirlo. Entonces, para que vean, así como les dije, yo no hago gala de esto, solamente para que vean con quién están y quién es el que va a estar instruyéndoles, ayudándoles y ustedes también a mí. ¿Por qué? Porque a medida que ustedes exigen, yo también voy a tener que responder a ustedes. Ahora, si ustedes aceptan todo lo que yo digo, entonces muchas veces no es muy chistoso. ¿Por qué? Porque entonces yo me doy cuenta que el interés no es tanto como yo estoy suponiendo de este lado. Bueno, entonces, para que tengan una idea rápida, ahora voy a preguntarles un poco qué hacen rápidamente y ya avanzamos para lo que nos interesa a nosotros. Entonces, a ver, voy a irme por aquí y deshabilito y les voy a llamar para que podamos hacerlo más, para que hagamos mejor. A ver, ahí está Ana Candia, contanos, Ana, rápidamente, y quiero que estén atentos y atentas. ¿Por qué? Porque les voy a llamar en cualquier momento y voy anotando porque la participación tiene un peso y no quiero que estén ahí en línea, pero están haciendo otras cosas. Ana, ¿estás ahí? Hola, buen día, profe. Es ¿Qué un tal? gusto ser tu alumna. Yo soy bióloga, tengo un máster en metodología de la investigación científica, también soy tutora de trabajos de grado. Bueno, formo parte del Tribunal Superior de Mesa Examinadora de una universidad también. Soy epidemióloga del Ministerio de Salud y actualmente estoy esperando la fecha para defender mi tesis en control de infecciones y epidemiología. Es un gusto ser tu alumna. Muchas gracias, Ana. Un gusto también. Eva Benítez. Sí, hola, buen día. Hola, Eva. Yo soy Eva Benítez, soy de la ciudad de Coronel Oviedo. Es la primera vez que me presento en este curso, porque no suelo poder unirme en horas de clase. Estoy trabajando en IPS los fines de semana, sábado y domingo. Soy licenciada en enfermería y también soy docente técnico de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNA, acá de la filial de Coronel Oviedo. Espectacular. Un gusto, Eva. Me encanta que estén gente del interior, en este caso, haciendo cursos de posgrados. Eso es muy bueno. Habla muy bien de lo que somos nosotros, por decirlo. Bienvenida y que estés ahí atenta. Sí, sí, Ovidio gracias. Ferreira. Ovidio, Buenos días, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo está?
Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien también, yo soy del interior, también soy del Concepción, soy licenciado en enfermería, Ujú. trabajo en trabajo en SF de lunes a viernes. Soy magíster en administración hospitalaria, especialista en didáctica universitaria y tengo también habilitación pedagógica. Espectacular, me encanta. Bienvenido sea Ovidio. Muchas gracias, profesor. Bienvenido, señor. Acá le veo a Miriam Gaona. Miriam, Miriam. Ángel Rojas. Sí, hola, buen día. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo están todos? Bien, bien, contarnos de tu vida, Ángel. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel, obviamente, Ángel Rojas. Estoy trabajando en una institución de salud Ujú, hace mucho tiempo, ¿verdad? Soy encargado de lo que es sistema informático a nivel país de ese lugar. Soy magíster en TICS, Tecnología de la Información, y ahora estoy profundizando un poco en lo que es la administración pública, digamos, en ese sentido, ujú. para ver cómo podemos ayudarle a la parte de salud. Espectacular. Un gusto, Ángel. Miriam, última llamada. Ahí veo que entró Rosa. Rosa Chaparro, ¿estás ahí? Ahí. Contanos, Miriam. Buen día, ¿qué Hola, tal? ¿cómo estás, Rosa? ¿Dónde estás? ¿Todo bien en casa? ¿De dónde sos vos? De San Antonio. San Antonio, mira, che, estamos así muy dispersos. Me encanta este auditorio. ¿Qué estás haciendo, Rosa? ¿Qué hay de tu vida profesional? Y yo soy licenciada en enfermería. Ujú. mm, y tengo 2 guardias de seguida por la noche y una noche libre. Esa es mi Ah, vida. Y cuando estoy libre, soy mamá por y ama Dios, de casa. me encanta. Fuerza, fuerza. Sí, Un gusto, Rosa. también me capacito de vez en cuando puedo. Ahora tengo Y una hija de 3 añitos y me lleva muchísimo tiempo con mis guardias, pero trato. me encanta. Así se hace patria, Rosa. Así que felicidades. Gracias. Un gusto. Igualmente. Ahí ya me dijo Miriam que está sin micrófono, así que está disculpada, está en su trabajo, me dice. No hay problema. Bueno, seguimos acá nosotros, chicos. Un bienvenido otra vez y ya empezamos rápidamente. Hoy nuestra clase va a ser más teórica porque necesitamos tener en cuenta algunos conceptos y algunos términos y entender también algunas cuestiones técnicas. Entonces, mayormente va a ser teórico. Nuestra clase va hasta las 11 y bueno, ya les voy a contar. Ahora, ¿por qué el módulo de bioestadística es importante? Y me dice, necesitamos conocer técnicas estadísticas. Capaz en nuestro entorno, en nuestra vida profesional, tenemos montones de datos y no sabemos gestionar. ¿Qué significa eso? No sabemos sacarle provecho, así en términos sencillos y rápidos. Entonces, estadística me dice, esto puedes hacer y cada uno de ustedes hace y va a tener un resultado único. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a aplicar una técnica de acuerdo a nuestra idea, por decirlo, entonces vamos a tener montones de resultados y eso al fin y al cabo entonces va a ser una discusión y nunca va a terminar. Entonces vamos a ver algunos procedimientos. A ver, acá me decían que la mayoría ya tienen posgrado también, entonces tuvieron estadística en algún momento dado. También me contaban que son tutores de tesis, entonces ahí está estadística siempre dentro de la metodología. Por ahí es medio repetitivo porque por ahí están trabajando luego con los indicadores y todo lo demás, pero vamos a ver algunas cosas que no todos los días estamos usando y que también forma parte de la estadística, que es la estadística inferencial. Nosotros mayormente usamos estadística descriptiva, que es elaborar tablas, elaborar gráficos, describir esos gráficos, esas tablas, y hasta ahí llegamos. No llegamos a hacer inferencias estadísticas. Entonces vamos a
comprender un poco también qué significa eso. Y entonces para el análisis e interpretación de datos, nosotros no podemos decidir cosas de acuerdo a nuestro antojo, de acuerdo a cómo nos despertamos hoy. Necesitamos una evidencia científica, una evidencia estadística para decir, esto vamos a hacer así, esto vamos a cambiar, esto se va a mantener, esto está empeorando, esto está mejorando. Entonces, necesitamos una evidencia científica y esa evidencia científica es estadísticas. No tengo otra herramienta que no sea eso. Es crucial en la investigación y en la toma de decisiones informadas. ¿Se acordarán cuando estábamos en periodo de pandemia? ¿Qué pasaba? De acuerdo a cómo se iban comportando, en este caso las estadísticas, se iban diciendo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a tomar estas medidas, vamos a dejar de hacer esto. Entonces necesitábamos algo para poder decidir y ahí está estadísticas. Y en este caso, obviamente, necesitamos investigar. Por ahí no escuché, hay gente que capaz todavía no hizo el tema de investigaciones. Es complicado hacer investigaciones en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque no tenemos fondos, no tenemos tiempo. Ya me dijeron también cómo es el día a día. Entonces, muchas veces sentarnos a hacer investigación como que no tiene mucha motivación y tampoco tenemos incentivo. Entonces, mayormente quienes estamos haciendo investigaciones es solamente para currículum y no tenemos digamos, un retorno económico de lo que estamos haciendo. Y hay mucho por hacer en nuestro país. O sea, si ustedes están haciendo esta maestría, es porque saben que hay mucho por hacer y están conscientes y quieren participar para hacer que esto vaya cambiando de alguna forma. Tenemos que dejar nuestro grano de arena, así como se dice, y hacer una pequeña, no sé, un pequeño paso, un pasito. No vamos a hacer una investigación como tal. Podemos empezar a hacer, por ejemplo, un estudio de caso, podemos empezar a hacer, por ejemplo, un artículo de reflexión y después vamos viendo o vamos avanzando. ¿Por qué? Porque la investigación también viene así, viene de a poco, va aumentando y vamos construyendo esa campana que le conocemos como campana de Gauss. Bueno, entonces, por eso es importante este módulo para ustedes. Y aparte, en el día de mañana ustedes van a hacer su trabajo final de grado, su tesis, y van a tener que usar todo esto que vamos a ver. Y se van a acordar de mí en ese momento. Inclusive, seguramente, van a tener que requerir otra vez mirar algunos videos tutoriales de las cosas que vamos a ver. ¿Por qué? Porque son lo que en un 99% hacemos cuando estamos presentando datos o estamos analizando datos y estamos tratando de concluir sobre un objetivo que nosotros nos propusimos al inicio de la investigación. Después me dice que vamos a estudiar en este caso una pequeña parte de la descriptiva y también la parte de inferencial. Para hacerlo rápido nomás, porque vamos a tener después también la parte descriptiva, significa el de presentar en tablas y gráficos. Y cada usuario toma de alguna forma la decisión que quiere. Yo no le digo, esto tenés que hacer así, yo tengo que hacer así. ¿Por qué? Porque eso también es importante en estadísticas. Si nosotros estamos haciendo estadística a alguien como consultor o consultora, nosotros tenemos que, a la hora de concluir, hablar en condicional. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que decir, con estos datos se podría indicar que, y ahí empezamos a describir las cosas que nosotros suponemos que está ocurriendo y por eso se me está presentando de esa forma el análisis de los datos. ¿Por qué? Porque estadística no es tajante, no me garantiza en un 100% que eso va a ocurrir así. Y ahí tenemos que entender cuestiones que tienen que ver con muestra y con población. Como nosotros no vamos a poder hacer censo, porque le llamamos censo cuando tomamos la totalidad de los casos, vamos a tener que recurrir solamente a una pequeña parte de la población que le llamamos muestra. Si esa muestra nosotros no tenemos el control o no utilizamos alguna técnica estadística probabilística, entonces puede ser que los resultados que estén arrojando no sean valederos y no me sirva para proyectar a la población de la cual se extrajo. Y entonces ahí está el problema. ¿Por qué? Porque si yo encuentro en el análisis de datos que no se reúnen los requisitos básicos para decir que esa muestra es representativa, yo no puedo suponer de que lo que encontré como algo distintivo o interesante en mi estudio vaya a ser también igual para la población. Entonces, ese ya es a modo de
digamos, adelanto. Bueno, y lo otro que ya les había dicho, la incertidumbre. Incertidumbre significa puede pasar, no puede pasar, me voy, no me voy, acepto, no acepto. Dos resultados posibles nada más. Si yo estoy en esa indecisión, es 50-50. Pero nosotros podemos cambiar ese 50-50 y o elevar el porcentaje o bajar. Y de acuerdo a cómo elevemos o bajemos, entonces vamos decidiendo qué hacer. ¿Qué más me dice? Es fundamental para la investigación y para la toma de decisiones informadas. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué ocurre también? Nosotros nos dejamos llevar por gente que son de opiniones. Cuando una persona es referente en un tema, muchas veces ya lanza directamente y dice el 50%, con esto podría ocurrir el 80%, con esto el 20%, pero esa persona ya es referente y muchas veces ya no hace una investigación. Entonces, yo siempre digo, o si me voy a algún lugar y me está presentando algún dato, por más de que sea referente, yo necesito la fuente. Fuente significa de dónde se extrajo eso que yo estoy diciendo. Y si esa fuente es fidedigna o es de fiar, así para decirlo rápidamente. Por eso es muy importante que cuando nosotros estamos haciendo algo, estamos escribiendo, sepamos quién lo hizo. Si fue una institución pública o una institución privada o una institución así, un organismo internacional, y entonces por decirlo así, yo estoy seguro de que eso es cierto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo sea la fuente, entonces yo voy diciendo, esto sí puede ser o esto puede ser. ¿Por qué? Porque tenemos mucha basura en Internet. Y a veces, ¿qué es lo que hacemos? O lo que hacemos muchas veces es lo primero que encontramos, usamos. Lo primero que encontramos, copiamos y pegamos. Y eso no es bueno para una persona que está haciendo investigaciones. Es como un homicidio por ahí, digo yo. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo investigaciones, sea para mi tesis o sea para una investigación que quiero publicar, yo tengo que leer muchas fuentes, tengo que ir mirando, tengo que ir desechando y tengo que ir guardando lo que es interesante. Y lo que, así como les decía, esa basura yo tengo que ser capaz de poder evitar. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es lo que ocurre si yo veo un trabajo final o una investigación rapidísimo? Uno se da cuenta si se hizo eso de copiar y pegar, pero rapidísimo. ¿Por qué? Porque cuando yo no veo algún conector mío, significa que cuando yo soy investigador y yo estoy escribiendo, y del otro lado alguien está leyendo, se da cuenta si eso fue extraído de un lugar como una citación, que es lo que hacemos, pero yo tengo que ir agregando mis conectores y tengo que ir haciendo algún tipo de juicio de valor también. Entonces, esas cosas se ven, es muy rápido. Yo soy editor en una revista científica, que en este caso es de la Universidad del Pacífico, que ustedes si quieren publicar pueden hacerlo ahí en la revista científica de Ciencias Sociales, le dicen. Y entonces soy editor ahí y siempre estoy recibiendo artículos para revisar. Y ese es el problema fundamental con que me encuentro. Rapidísimo te das cuenta cuando se hizo eso que les dije. Entonces tienen que evitar hacer esas cosas, chicos y chicas. Es muy feo eso. Yo soy profesional. Yo no puedo caer en ese de copiar y pegar. Eso ya no es aceptable para nuestro nivel. Bueno, brinda a los participantes la oportunidad de adquirir y perfeccionar habilidades. No vamos a hacer un dominio así ni a perfeccionarnos como tal porque nuestro tiempo es muy limitado y en cualquier parte siempre es así. Por ahí sí nosotros nos íbamos a hacer una maestría en estadística aplicada. Ahí teníamos 1 año, 2 años para sí perfeccionar y que nuestra habilidad sea así como tal. En este caso, lo que vamos a hacer es colaborarnos en el sentido de que yo sé y que ustedes ya saben y complementar lo que ustedes ya saben y complementar también lo que yo ya sé con lo que ustedes saben. Eso es lo que vamos a hacer rápidamente. Bueno, y los propósitos pedagógicos, aplicar técnicas estadísticas, evaluar de manera crítica la calidad y la validez de los resultados, lo que acabo de contarles también, a la hora que yo voy a tener que decir, esta conclusión que yo acabo de obtener puede ser replicado, podemos decir de que va a ocurrir de la misma forma, porque mis técnicas, mis procedimientos fueron así como tiene que ser, y entonces el resultado que yo obtengo con seguridad, con una certeza de tanto por ciento de probabilidad, yo voy a decir que va a ocurrir. Utilizar herramientas estadísticas, en este caso nosotros vamos a estudiar con Excel.
¿Por qué? Porque Excel es la herramienta por excelencia que nos permiten hacer los cálculos más básicos y los intermedios. ¿Por qué? Porque si queremos avanzados ya tenemos que recurrir a otros paquetes. Tenemos que recurrir a SPS, tenemos que recurrir a Stata, tenemos que recurrir a Python, tenemos que recurrir a eView. Entonces, esas ya son un poco más complicadas y por ahí si estábamos en clase y teníamos que instalar el programa y o en un laboratorio de informática hacer eso. En este caso, nosotros todos tenemos acceso a Excel y por eso entonces vamos a utilizar como herramienta, le vamos a sacar de provecho algunas funciones. ¿Por qué? Porque muchas veces a Excel solamente le conocemos para cargar tablas por ahí, pero hasta ahí llegamos. Entonces vamos a hacer un poco más que eso. Ahora, ¿qué vamos a estudiar? Es muy importante que siempre sepamos cuál es el contenido que abarca el módulo en este caso. La primera parte es la introducción, es la parte teórica. Y también vamos a empezar a ensayar un poco de análisis de datos. Yo les voy a mostrar en forma asincrónica cómo nosotros podemos gestionar datos y convertirlo en información. Significa eso y más o menos se van a acordar de distribución de frecuencias. Esa frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, pero lo hacemos mucho más rápido en Excel cuando estamos haciendo cálculos. Y entonces les voy a tener que dejar en las clases asincrónicas los videos para que ustedes vayan replicando eso. En algunos casos yo les voy a dejar lo que estoy haciéndolo dentro de lo que es el video y otros ustedes tienen que completar. ¿Por qué? Porque tenemos un porcentaje determinado de participación de clases y también de tareas de clases. En este caso, nuestro porcentaje va a ser de 40-60. La segunda parte, que es la que menos nosotros estudiamos cuando estamos en algún posgrado o lo que sea, es la parte de probabilidades y distribuciones. Hay muchos fenómenos que tienen unas características determinadas y de acuerdo a eso nosotros lo que hacemos es construir un modelo probabilístico y que ese modelo probabilístico me sirva para entender qué pasaría en el futuro. Y el futuro no es mañana, ni de aquí a 5 años, ni nada. Si estamos hablando, por ejemplo, nosotros de cuestiones biológicas, pueden ser minutos, segundos e inclusive milisegundos, cómo cambian las cosas. Entonces, vamos a estudiar algunas distribuciones ahí. Por ahí se van a acordar de distribución normal, que es el que se usa mucho también, pero aparte de eso vamos a ver una distribución que se llama binomial, otra se llama de Poisson, por ahí vamos a ver un poco de T de Student también. En la tercera parte vamos a ver regresión y correlación. Esto significa hacer proyecciones. Pueden ser proyecciones teniendo en cuenta dos variables, una dependiente y una independiente, o en algunos casos considerando, por ejemplo, como variable independiente al tiempo, y le llamamos series de tiempo. Entonces nosotros muchas veces por ahí tenemos algunas tablas y podemos empezar a ensayar qué ocurriría el otro año o en 2 años consecutivos o posteriores de lo que yo tengo como estadísticas. Entonces vamos a ver regresión y correlación también en Excel. Y la última parte que es diseño de estudio y análisis de datos, que es lo que vamos a ir viéndolo en todo el transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque si yo hablo de diseño de estudios, directamente viene a la cabeza qué cosa. Voy a hacer un trabajo de investigación o un trabajo de tesis y lo primero es la idea de investigación. Después vamos al tema, después vamos a los objetivos y después todo lo que sería el paso para llegar a hacer un trabajo y que sea un trabajo científico. Y si me habla de análisis de datos, son todos los que vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la naturaleza de la variable o las naturalezas de las variables, yo voy sabiendo o yo tengo que ir sabiendo cuál método utilizar. Y ahí está el tutor, el que me dice también, esto puedes hacer así porque la naturaleza de tu variable es de esta forma. Bueno, aquí está el calendario. Nosotros vamos a estar 3 veces juntos y 3 veces van a estar en forma autogestionada. ¿Por qué? Porque ahí van a estar también los materiales. Yo les voy a colocar todo lo que yo presento y todo lo que son materiales. Ya no les voy a mandar a hacer trabajo de investigación ni nada que tenga que ver con eso, porque nuestra idea es que sea práctica esta materia o práctico este módulo. ¿Por qué? Porque eso es lo que queremos. Nosotros necesitamos herramientas y esas herramientas son prácticas, no son teorías. Hoy, por ser hoy nada más, vamos a tener la teoría porque así como les dije, tenemos que entender algunas cuestiones.
Y aquí está la forma de evaluación. 60% es proceso y 40% es evaluación final. ¿Cómo va a ser eso? En cada semana ustedes van a encontrar, obviamente, los videos. Este video se graba. Van a encontrar las presentaciones y en cada semana van a tener un cuestionario. Y ese cuestionario puede ser de falso verdadero, puede ser de selección múltiple, puede ser de ensayo, el de escribir ustedes algo con cosas con respuestas que le decimos liberadas o las respuestas abiertas, en donde yo les pregunto, ¿qué entendés por tal cosa? Entonces empiezan a escribir. Y entonces ahí vamos acumulando puntos. Tienen que hacer esas tareas. Yo les voy a dejar siempre una semana de tiempo. ¿Por qué? Porque después que ocurre, no hago la primera, no hago la segunda y después ya es imposible que podamos hacer más de 2 o 3 en una sola clase. Así suelen ocurrir que dejan a última hora porque se les habilita hasta una semana después de que termine el módulo, pero ya es complicado. Nuestra vida es complicada. Entonces tenemos que no complicarnos también con esto. Tienen que hacer rápidamente. Van a hacer 1 o 2 ejercicios. Yo no les voy a poner así para que hagan 10 ejercicios o, no sé, 5 ejercicios. Con 1, con 2 que ustedes hagan y están teniendo ahí el modelo, entonces para mí ya es suficiente. Y no quiero que, por ahí no, creo que no se conocen, no quiero que me entreguen el mismo archivo, porque eso también suele ocurrir cuando se conocen. Hace uno y me entrega el mismo archivo. Entonces eso no es muy aceptable para nuestro nivel, así como les dije, traten de ser íntegros, traten de ser éticos y traten de ser profesionales. Es muy feo que a estas alturas de la vida hagamos ese tipo o pasemos ese tipo de situaciones, y más si estamos en clases nosotros, si estamos exigiendo a nuestros alumnos que sean, así como les dije, íntegros, y yo estoy haciendo entonces como que no soy un buen ejemplo, por decirlo. Entonces, así van a ser las evaluaciones. Yo les voy a dejar, van a tener que hacer, así como les dije, selección múltiple, falso verdadero, fáciles, y utilizando los materiales que tenemos en clases. No les voy a poner cosas que ustedes tengan que buscar, porque así como les dije, la idea es que sea práctico, rápido y que sea una buena experiencia en nuestra vida y no decir, ay, yo pasé tan mal y cosas así. Bueno, ahí está. ¿Alguna pregunta? Y empezamos entonces la primera parte. ¿Les escucho? Cuéntenme. Hola, hola. De mi parte, muy claro. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien me escribió? A ver qué dice. Rosa, Rosa Chaparro. Contanos, Rosa, algo que quieras contar. Ahí Ana dice que está bien. Perfecto, perfecto. Bueno, seguimos entonces, chicos. Seguimos. Tenemos un sábado que nos espera y el cuerpo ya lo sabe. Bueno, perfecto. Entonces empezamos. La primera unidad, la parte introductoria. Ya más o menos yo me adelanté también y entonces vamos a ir complementando con esto. Hay una distinción entre estadística en singular y estadísticas en plural. La estadística en singular es la ciencia como tal, lo que me ayuda para procesar, para decidir, para concluir sobre algo. Cuando estoy hablando de la ciencia, si yo estoy presentando algún dato que tenga que ver con las variables que yo manejo en mi ciencia, entonces a eso se le dice estadísticas. Cuando nosotros estamos con cuestiones biológicas, cuestiones médicas, por ejemplo, hay una estadística también especial que le llamamos estadísticas vitales. En las estadísticas vitales, por ejemplo, nosotros presentamos estadísticas de los nacimientos, estadísticas de las defunciones, y entonces cuando ya presento como un resultado final, y es una serie histórica, a eso le llamamos estadísticas en plural. ¿De dónde proviene la palabra estadística? Proviene de Estado. ¿Por qué? Porque mayormente en la antigüedad y también por ahora en nuestra actualidad, cuando se hacen estudios grandes para, por ejemplo, conocer a la población, en qué situación se encuentra, el empleo, la educación, la salud pública, en qué situación se encuentra, manda a ser en este caso la cabeza del Estado o la cabeza del gobierno.
En la antigüedad, el faraón, el emperador, el rey, son quienes mandaban a hacer los recuentos de personas que estaban en edad de ir a la guerra, de, por ejemplo, gente que tenía que ir a la escuela, o, por ejemplo, los cultivos, o, por ejemplo, los animales. Empezaban a entonces registrarse las primeras estadísticas en la historia de la vida del hombre, por decirlo. Y entonces por eso se dice estadística, que proviene de estado. ¿Por qué? Porque, así como les dije, los primeros tratamientos de registros fueron realizados por órdenes de alguien que estaba en la cabeza de una población. A eso, o de ahí proviene la palabra estadística. ¿Qué es? Es una ciencia. ¿Por qué le llamamos una ciencia? Porque tiene sus procedimientos en forma única, tiene terminología propia de la materia. Ustedes son de diferentes ciencias, cada uno tiene una terminología. La estadística también es así. ¿Y qué hace la estadística? Recolecta datos, organiza datos, presenta datos, analiza e interpreta datos. ¿Para qué? Para una toma de decisiones. Y acá viene una cuestión que ya también va a ser un adelanto. ¿Por qué? Porque esos datos podría ser que ya se han recolectado y yo utilizo como una fuente secundaria, le llamamos. Le llamamos primaria cuando nosotros tenemos que elaborar un cuestionario, tenemos que levantar los datos y tenemos que formar una base de datos. A eso se le dice una fuente primaria. Por eso también en nuestros reportes le decimos elaboración propia. ¿Por qué? Porque nosotros construimos y no había indicios de investigaciones similares o yo no utilicé ningún dato que haya sido de otro estudio que no sea la mía, el mío en este caso. Entonces, si nosotros estamos utilizando datos del Ministerio de Salud, estamos usando del INE o estamos usando del BCP o de Hacienda o de cualquier ministerio, entonces le llamamos una fuente secundaria. Y por eso es que decimos también en la fuente, si estamos presentando tablas o gráficos y decimos elaboración propia con base a o en base a datos del Ministerio de Salud. Entonces, cuando leemos eso, significa eso, que yo hice la tabla o yo hice el gráfico utilizando datos que ya estaban disponibles en algún lado, alguna base que ya estaba disponible en alguna parte. Y ahí entonces, y ahí tenemos un problema también. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a recolectar datos, y si es de fuente primaria, ese cuestionario tiene que estar validado. ¿Por qué? Porque habrá ocurrido con ustedes, o no sé si ustedes mismos habrán hecho, que cualquiera elabora un Google Form y cualquiera envía y en forma masiva y a cualquiera y entonces, ¿qué ocurre? Nunca se hizo una validación. Validar un cuestionario significa ver si efectivamente va a responder al objetivo de la investigación. ¿Por qué? Porque si no es así, entonces no vale. Y muchas veces, ¿en qué caemos? Caemos que queremos registrar todo lo que se nos antoja y preguntamos por cosas que no tienen nada que ver con el asunto que estoy estudiando. Y tengo otro problema ahí. ¿Por qué? Porque nadie quiere responder un cuestionario. Más si le dice, te va a llevar solo 20 minutos. Yo no tengo 20 minutos para sentarme a hacer el rellenado y todo lo que sea. Entonces tiene que ser algo rápido, algo práctico, algo que efectivamente responde a mis variables, que en este caso están directamente involucrados con los objetivos de la investigación. Y por eso es importante que si van a hacer un estudio formal, ocurra que validen. Tiene que haber 2 o 3 personas que vean ese cuestionario y entonces haga su crítica. Y a partir de ahí está el segundo paso, que es una prueba piloto. Una prueba piloto significa en este caso que tengo que hacerle a 2 o 3 personas y ver si tuvieron algún tipo de dudas cuando estaban haciendo cuando estaban respondiendo. A ver un ratito. Ahí está. Se activó la alarma y nadie tocaba. Bueno, entonces ocurre eso. 2 o 3 personas a quien yo tengo que hacerle la entrevista para ver si el cuestionario está correcto. ¿Por qué? Porque no tiene que haber ambigüedad. Significa que del otro lado, si estoy haciendo en Google Form, con más razón, tiene que ser claro. Yo no tengo que dar vueltas para preguntar algo. Y ahí ese es un secreto también, que el cuestionario tenga palabras exactas y que, por ejemplo, si le doy opciones, que esas opciones sean claras. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué ocurre?
como yo estoy en mi ciencia, yo me olvido que del otro lado el informante no conoce de mis términos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo le pongo así todo, así técnico y parecería que es lo máximo en el mundo. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando términos científicos y términos de mi ciencia. Pero del otro lado no entiende. Y para no decir yo no entiendo qué es esto, o para no decir qué es esto, el otro responde y te da una respuesta. ¿Y qué va a pasar a la hora que yo voy a analizar mis datos y voy a tener que eh, socializar mis datos? Entonces al final pasó un año y nunca se comprobó de que podría ocurrir de esa forma. Hay muchas cosas que yo tengo que atender cuando voy a hacer una investigación y si voy a recolectar datos. Y así como les dije, no es porque tengamos las herramientas disponibles y de forma fácil, yo hago investigaciones y es suficiente. Hay mucho formalismo por detrás. Acuérdense de eso. La estadística es la ciencia de la recolección, sistematización, ordenación y presentación. A eso es lo que le llamamos descriptiva. Si utilizamos algunas leyes, porque lo vamos a utilizar a la probabilidad como base, entonces está la base probabilística ahí. Y si voy a hacer, tomo una muestra, saco unos indicadores de esa muestra y quiero proyectar a la población, entonces a eso le llamamos una inferencia estadística. Los datos, o sea, los indicadores encontrados en una muestra, esos indicadores pueden ser promedio, puede ser varianza, puede ser proporción, todo lo que conozcamos de estadísticas, entonces yo puedo obtener de esa muestra. Si yo muestro que esa muestra representa la población y cómo yo muestro que esa muestra representa la población, valga la redundancia de muestra y muestro. Y es así. Por ahí le conocen o se van a acordar del histograma de frecuencias. Ese histograma de frecuencias son barras y las barras presentan unas características y la característica es una campana de Gauss. Es una campana normal así como conocemos. Y entonces yo hago un histograma y tiene ese comportamiento, tiene esa curva. Entonces, ¿qué ocurre? Si es de mi muestra y se queda de esa forma, entonces yo digo que esa muestra es homogénea y que esa muestra puede servir para hacer inferencias de la población. Ahora, si yo veo que se retuerce hacia la derecha o hacia la izquierda, decimos que esa muestra es asimétrica. Y si es asimétrica, es un poco más complicado hacer inferencia. Tengo que ver algunos calculitos por detrás y ahí recién yo puedo decir de que yo tomé, no sé, por decirlo, yo tomé 100 muestras y mi población es de 10.000. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Entonces, esos 10.000 yo veo si va a responder a los 10.000 que dije, no sé cuánto dije, pero yo tomé 100 y va a responder a 10.000. Entonces, voy a ver si responde a esos 10.000 y a eso le decimos inferencia. Y cuando tomamos decisiones, ¿por qué? Porque se acuerdan que la estadística descriptiva es informativa y la estadística inferencial es conclusiva. Significa eso que yo voy a concluir sobre algo que estoy estudiando. Y acá están las dos divisiones. La informativa, que es solamente gráficos, tablas, y el usuario es el que saca la información o la conclusión. Y la estadística inferencial o inductiva, que ocurre con esta inferencia, con estas estadísticas, utilizamos como base la probabilidad y ya sacamos conclusiones. Ya podemos decir ahí con certeza, y esa certeza está cuantificada en un valor numérico. ¿Qué significa eso? Y vamos a tener que decir, el 90%, con un nivel de confianza del 90%, esto es así. Con un nivel de confianza del 80%, esto es así. En cambio, en la descriptiva no ocurre eso. Nosotros no tenemos ahí nivel de confianza. Así como sale, yo pongo a disposición del público. Bueno, y acá me cuenta otra vez cada uno, ahora cuando estén leyendo para su evaluación de la semana, entonces pueden mirar otra vez aquí. Bueno, y acá me dice la estadística en la práctica. Cambia de nombre de acuerdo a su campo de aplicación. Le llamamos demografía o estadística demográfica cuando estamos haciendo recuentos de población. Le llamamos bioestadística, que es el módulo de ustedes cuando estamos ante la presencia de ciencias biológicas. Le llamamos estadística económica si nuestras variables tienen que ver con economía. Estadística educativa si nuestras variables son de educación. Y psicoestadística sí es de psicología, que también le llamamos psicometría ahí.
Y entonces, así como les dije anteriormente, todas las ciencias se valen de estadísticas. No va tomando nombre específico de acuerdo a su nombre. Los procedimientos y las técnicas son únicas. Lo que sí va a ir variando son las pruebas. ¿Qué son las pruebas? Son los estadísticos creados por algún estadístico o algún economista o alguna persona experta en el tema de las ciencias que estudia y entonces dice, si me sale R menor a 1, significa que tal cosa. Si me sale mayor a 1, si me sale mayor a 50, son rangos. Y esas pruebas nosotros aplicamos para ver si responde efectivamente a lo que nosotros estamos esperando en nuestras variables o con nuestras variables. ¿Qué es la función de la estadística? Elaborar principios y métodos que ayuden a tomar decisiones frente a la incertidumbre. Les decía que nosotros capaz estamos ante la presencia de una minería de datos o tenemos un oro ahí con nosotros o en nuestra computadora o en alguna base o lo que sea y no la aprovechamos. No lo aprovechamos porque nos faltan estos métodos y estos principios, entender cómo se da. También algo muy importante que ya cuando, por ejemplo, tengo mucha práctica y ya pasó mucho tiempo, después ya, así como ocurre en la normalidad de los casos, ya de memoria hacemos todo. Y por eso era que les decía también el tema de referentes. Nosotros podemos ser referentes porque ya replicamos, ya encontramos muchas veces que ocurre de esa forma, pero también los tiempos cambian muy rápidamente. Algunas variables cambian demasiado rápido en algunas cuestiones y no podemos suponer nada más en base a estadísticas anteriores de que eso va a ir ocurriendo de esa forma. ¿Cuál es el objetivo? Hacer inferencia, tomar una muestra, que esa muestra me sirva para proyectar a la población. Ese es el objetivo de la estadística. Y acá está la bioestadística. Es una de las áreas de la estadística con base matemática que se fundamenta en la lógica y el razonamiento, referente a la recolección, presentación, análisis e interpretación de datos y que tiene que ver con variables de las ciencias biológicas y las disciplinas que están asociadas con la medicina y la salud. Y fíjense algo acá. Para nosotros esta estadística es mucho más sensible de cualquier otra variable. ¿Por qué? Porque las variables que tienen que ver con variables económicas, variables de otro tipo, son más estáticas o son más cuantitativas. Las variables que nosotros consideramos en ciencias biológicas son variables cualitativas o que también le llamamos categóricas. Y el comportamiento de esas variables es mucho más complicado que una cuantitativa. ¿Por qué? Porque mayormente son de preferencias y mayormente son de gustos y mayormente son de cómo uno se siente. Por ejemplo, el tema de dolor, por más de que haya una forma de medir el dolor, también de acuerdo a cómo uno siente y todo lo demás, es medio cualitativo. ¿Por qué? Porque puede ser, y que siempre también decimos por ahí, no sé, ustedes tienen compañeros o compañeras que se quejan mucho de algo que también yo padezco. Y entonces el otro parece que se va a morir y yo digo, pero ¿por qué lo que exagera tanto si yo también tengo y no es así? Y bueno, y ahí son cuestiones subjetivas y son cualitativas. Y así como les decía también, es muy sensible. ¿Por qué? Porque acá estamos ante la presencia de persona humana, vale la redundancia también. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a tener que concluir sobre algo y tenga que ver con esas variables, tengo que tener un control, una exactitud y un conocimiento muy, muy abarcante de lo que estoy estudiando. No es acá venir a ensayar algo cuando no tengo ninguna experiencia en el asunto. Y porque ustedes están haciendo para salud pública. ¿Qué significa eso? De que la investigación que realicen tienen que mostrar y tiene que ser evidencia para políticas públicas, que en este caso es para salud pública. Yo tengo que mostrar que algo está todo mal para que me respondan de un modo asertivo, por decirlo, en lo que es en este caso en las políticas públicas y en las políticas del Estado y todo lo que sea. Entonces, por eso es que es muy importante para nosotros y que sepamos los avances científicos y los avances tecnológicos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque todo eso suma a la hora que yo voy a hacer esto que estoy queriendo hacer. Es transversal a una amplia variedad de disciplinas.
desde la física hasta las ciencias sociales, desde la ciencia de la salud hasta el control de calidad, y justifica las decisiones que se toman con los pacientes o los usuarios o los utentes que le decimos ahora. Conduce a esforzarse por alcanzar la imparcialidad en el desarrollo de las políticas sanitarias. Ahí están ustedes, la imparcialidad. Yo tengo que presentar tal cual como ocurrieron los hechos. ¿Por qué? Porque se dice también que hay 3 tipos de mentiras. Están las mentiras así leves, están las mentiras que le llamamos piadosas y después están las estadísticas. ¿Por qué se dice de esa forma? Porque una persona o una institución puede maquillar sin ningún tipo de problemas porque son números. Imagínense que, por ejemplo, yo tenga como juez y como parte al gobierno, por ejemplo, en cuestiones de salud, de educación, de población, de empleo, de desempleo, de pobreza y todo lo demás, que era lo que ocurría acá en nuestro país. Teníamos la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, que dependía directamente de la Presidencia de la República. Y entonces, ¿qué pasaba? Bueno, no tenemos nosotros, yo trabajé mucho tiempo y también acá Ana trabajó, y yo nunca tuve experiencia de que nos dijeran, bueno, esto quiero que hagan así porque no podemos presentar los datos porque no es cierto o no le favorece al gobierno, al Estado, lo que sea. Nunca pasó, que yo sepa. Nunca tampoco se filtraron informaciones de este tipo, a no ser que hayan escuchado que en la Argentina, por ejemplo, en la época de Cristina, ella sí directamente por decreto decían, las estadísticas desde ahora ya no se van a publicar. ¿Por qué? Porque veían que venía en picada todo lo que era pobreza y todo lo que era desigualdades y todo lo que sea. Entonces, también la imparcialidad acá es fundamental. ¿Qué significa eso? Presentar las cosas tal cual como son, pero que haya tenido un control en el sentido de no malograr las variables o no tomarlas de una forma incorrecta, y por eso me está diciendo otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Y acá está la importancia de la bioestadística. Tengo que considerar los avances tecnológicos, los avances científicos. Ustedes saben que y muchos aparatos electrónicos que ahora, por ejemplo, detecta cualquier cosa que nosotros tengamos de enfermedad y todo lo que sea, y eso viene obviamente gracias a esos avances, a los avances científicos, a los avances tecnológicos. Nosotros no podemos suponer como eran 50 años atrás cuestiones de medicina, ¿por qué? Porque no teníamos nada de desarrollo, por decirlo, en el mundo. Y los métodos para analizar las variables proporciona el sistema de trabajo a todos los tipos de investigación médica para convertir ese conocimiento en avances. Fíjense que es algo muy importante porque la investigación es ahora crucial y que de alguna forma para cualquier institución de educación superior es también obligatoria. ¿Por qué? Porque ahí está el tema de conocimientos. Y esos conocimientos tenemos que utilizar para que nuestra población avance en una cuestión así positiva, por decirlo. Tenemos que ir erradicando muchas cosas y que ya se erradicaron, pero tienen que ir cambiando porque a medida que pasa el tiempo también aparecen nuevas enfermedades o nuevas cosas que tenemos que ir nosotros también respondiendo. ¿Por qué? Porque no todo está hecho. ¿Por qué no todo está hecho? Porque lo que se hizo era para responder a una situación específica y que van cambiando los tiempos. Entonces yo tengo que ir ayornándome a esas cuestiones también. Y acá empezamos la terminología estadística. Población es el recuento total de todo lo que yo quiero estudiar. Pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser objetos inanimados, pueden ser parcelas de tierra, pueden ser cuestiones que nosotros vamos a pensar como variables o como ciencia, por decir. Cuando estamos haciendo la recopilación total, le llamamos censo. Y cuando hacemos solamente una pequeña parte, si ven acá está medio sombreadito, le llamamos muestra. Y ahí es donde nosotros llamamos a esto una encuesta. Y acá yo siempre también hago un paréntesis. ¿Por qué? Porque muchas veces leemos en alguna, o en la tele o en las redes, dice encuesta del día, dice. Esa no es una encuesta, ese es un sondeo. Porque para que sea una encuesta, yo tengo que tener el control sobre los informantes. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, para que tengan una idea. El INE, por ejemplo, para recabar datos que tienen que ver con población y que tengan que ver con viviendas, hay personas que se van hasta las casas y ahí hacen las preguntas.
y entonces ya tiene seleccionado de acuerdo a un criterio. Se va y hace. Y ahí le llamamos paneles porque son casas que están, por ejemplo, un año y después se cambia y se hace un relevamiento cada 3 meses y todo lo que sea. Entonces, yo tengo el control o la elección que se hizo fue en base a que tengo que irme a esa casa. Yo no puedo llegar en cualquier casa, ¿por qué? Porque ya tengo predeterminado en dónde me tengo que ir. Y entonces, así es una encuesta. Ahora, si me están diciendo de cualquier lado, me están enviando de cualquier lado algo que tenga que ver con alguna encuesta, o sea, con algo que se quiere saber, entonces a eso le llamamos un sondeo. ¿Por qué? Porque puede ser de que, o sea, yo no tengo el control, yo no sé ni de dónde me están respondiendo. Entonces, ¿qué implica eso? Que yo no sé la dispersión, yo no sé qué tan dispersos son mis datos cuando estoy haciendo un gráfico, por ejemplo. No voy a saber por qué, porque no tuve el control. A esa persona, a ese animal que yo tomo como objeto de investigación, le llamamos individuo, unidad estadística, elemento estadístico o ente estadístico. Una cosa muy importante que yo no les dije, yo no les voy a dar receso. Vamos a hacer rápido. Y cuando yo termino mi clase, en el sentido de todo lo que tengo preparado, entonces ya nos dejamos ahí. Vamos a terminar, no sé, 10 o 15 minutos antes. Pero si cortamos, y que ustedes inclusive pueden irse también a tomar agua o si se quieren al baño, van a irse rápidamente y vienen otra vez. ¿Por qué? Porque si nos desconectamos después otra vez es complicado para estar juntos. Entonces vamos a sacar el provecho al tiempo y hacemos de esa forma. Eso no es democracia. Bueno, a ver, seguimos. Y acá está el proceso estadístico. Tengo la población, saco una pequeña parte de la muestra, a eso le llamamos muestreo. Cuando yo saco una pequeña parte, que vamos a ver ya cómo tengo que hacer esa elección o selección. Y empiezo a estudiar en la muestra. Saco los indicadores, veo su intervalo, voy a ver su confiabilidad y todo lo que sea. Y después, ¿qué hago? Me voy otra vez o devuelvo esos indicadores y yo digo, esto encontré en la muestra y esto se puede encontrar también en la población. ¿Por qué? Porque hay una teoría estadística que me dice esto. Y atiendan, los indicadores que yo saco de una población le llamamos parámetros. La media, la varianza, la mediana y todo lo que sea, si es poblacional le llamamos parámetros. En una muestra, si yo saco esos indicadores estadísticos, le llamamos estimadores o le llamamos estadísticos. Y entonces hay una teoría para nosotros en estadísticas que le llamamos un teorema fundamental que me dice que si la muestra es representativa, se demuestra que representa la población, entonces la media que yo obtengo en la muestra va a ser similar a la media encontrada en la población. Esa es una teoría. Si yo encuentro, por ejemplo, la varianza viene a ser la dispersión de los datos que vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, ¿qué ocurre? También responde a la población. Si yo tengo una varianza muestral, entonces va a ser similar a la varianza de la población. No ocurre eso con la desviación típica. La desviación típica viene a ser, en este caso, la dispersión de los datos y se calcula así. Para que tengan una idea nada más. Vamos a suponer, yo les pregunto a ustedes sus edades. Y me dice, yo tengo 25, yo tengo 35, yo tengo 45, yo tengo 60. Bueno, entonces, 5 personas me dijeron sus edades. Y entonces yo voy a sumar esas edades, voy a dividir por el total. En este caso es 5. Y me da, por decirlo, 30. Esa es mi media, ese es mi promedio. Y yo empiezo a hacer así. El que tiene 25, entonces hago 25 menos 30 elevo al cuadrado, más. Sigo con la siguiente edad. Tiene, no sé, tiene 35 años. 35 menos 30 al cuadrado, más. Y hago así con los 5. Y divido entre el total. Le saco una raíz. Y me dice, por ejemplo, 5,5. Esa es mi desviación típica. Me indica esto. Yo tomé mi media, me salía 30. Y me está diciendo que hacia la derecha y hacia la izquierda hay 5 lugares, porque me salió mi desviación típica 5,
Y ahí está concentrada la mayor cantidad de información que yo puedo obtener en una muestra. Esa es la desviación típica, así en forma rápida y normal. Si alguien me dijo que tenía 25 y del otro lado tiene 60 y el promedio es 30, entonces me está diciendo que 5, 5 es el margen que yo tengo y que ahí se concentra la mayor cantidad de información. Ahora, atiendan algo con ese ejemplo. Ese ejemplo tiene un problema a la hora de hacer el análisis y es esto. Si yo encuentro que la mayoría de mi población de la clase, por ejemplo, de la clase de bioestadísticas, tiene hasta 40. La mayoría tienen 40, en un rango de 30 a 40. Pero encuentro a alguien que tiene 60 o alguien que tiene, no sé, 25, 22, entonces me va a crear un problema a la hora que voy a tener que hacer los cálculos estadísticos. ¿Por qué? Porque a eso le llamamos valores atípicos o valores perdidos en estadísticas y se sacrifican esos datos. ¿Por qué? Porque me va a distorsionar la información. Entonces, ¿qué hacemos? Sacrificamos. Tenemos que sacar de la base, pero no se queda vacío ese lugar. Ese lugar tiene que ser imputado, le decimos en estadísticas. Yo tengo que asignarle un valor y ese valor puede ser la media, puede ser otros mecanismos de cálculos, pero así se hace y tienen que acordarse también ustedes, chicos y chicas, cuando están haciendo sus investigaciones y veo de que no responde a una realidad o que lo que yo ya supongo todo el mundo sabe, puede ser que esté ocurriendo por eso. Hay variables que mayormente salen del límite de tolerancia que le llamamos. Entonces tengo que sacar y imputar en el sentido de asignarle un valor y no dejar vacío. Bueno, acá algunas cuestiones también dato. Yo le digo, por ejemplo, bueno, quiero sus edades. ¿Cuánto tienen de peso? ¿Cuánto tienen de estatura? ¿Cuánto es el ingreso que ustedes perciben mensualmente? ¿Qué nivel socioeconómico corresponden? ¿Cuál es el nivel educativo que tienen? Y empiezo yo a registrar, a registrar, a registrar, y esos son datos. Y esos datos son variables. ¿Por qué? Porque me va a decir, no, yo tengo 30, mi ingreso es de 10 millones, mi ingreso es de 5 millones, y en estadísticas le llamamos variables justamente. La información ya es el recuento o el cálculo que se hace a esos datos. Y entonces es el resultado que yo obtengo. Digo, por ejemplo, 10 personas ganan salarios por debajo de 2 millones. 5 personas ganan salarios por encima de 20 millones. Entonces ahí, ese ingreso que ustedes me estaban reportando como dato, y cuando yo ya estoy procesando y estoy lanzando de esa forma un resultado, a eso le llamamos información. Y ya les hablé de parámetros y de estimadores también. Parámetros son los indicadores estadísticos contenidos en una población y que lo obtenemos a través de un censo. Los estadísticos o los estimadores son indicadores estadísticos que están contenidos en una muestra y que lo obtenemos a través de una encuesta. Profe, ¿puedo hacerle una consulta? Sí, decime, te escucho con muchas Tengo ganas. dos consultas. Lo primero es si para el sondeo no se calcula el tamaño muestral, ¿verdad? No. No. Y lo segundo es si hay que imputar los valores atípicos en una base, por ejemplo. Suponte que en el ejemplo mismo que mencionaste, ¿verdad? El promedio de mis edades es de 35, mi desviación es de 5 y tengo, no sé, 100 valores atípicos. O sea, voy a sacrificar todos esos valores atípicos independientemente a la frecuencia que yo tenga. Y ahí viene una cuestión, porque por eso les dije también que para imputar yo tengo procedimientos y cada procedimiento responde a un escenario concreto, por decirlo. Entonces, el de la media, por ejemplo, cuando no sobrepasa así una cantidad exagerada. ¿Por qué? Ok. Porque si yo estoy teniendo valores atípicos así en demasía, como se dice, entonces algo está ocurriendo y yo tengo que mirar si mi parámetro sigue siendo de esa forma mi límite de tolerancia. Porque si estoy encontrando demasiados valores atípicos, significa que cambió ese escenario. Entonces tengo que abrir mis límites. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. No, a vos, ustedes pueden preguntar lo que quieran en el momento que quieran, así sin problemas. Levantan Y, el... entonces voy a aprovechar otra consulta, lo del panel. Mm, Si podés volver a mencionar así brevemente.
Sí, ¿En sí. qué consistía? El panel es así. Se hace un sorteo aleatorio y ese sorteo aleatorio se hace en una base. Esa base se llama marco muestral. Y entonces, en el censo se registraron todas las casas y la cantidad de habitantes que tiene, o sea, la cantidad de gente que tiene cada casa. Y entonces hay una base y a esa base se le asigna un número aleatorio, que son valores así que me genera la calculadora o un paquete estadístico. Y después yo tengo un criterio y digo, por ejemplo, quiero que me haga el sorteo solamente con 3 dígitos pares. Y entonces ahí me hace el programa y me dice, esta es la lista de casas que van a salir para el panel este año. Y entonces yo me voy y busco esa casa y le comento cómo es la cuestión y si acepta o no acepta. ¿Por qué? Porque puede ser que no acepte. Si no acepta, entonces tengo que hacer un reemplazo. Yo tengo que ir ya con una lista de reemplazos y si no acepta, entonces me voy a tratar de conquistar a la otra casa. O así se le dice también conquistar. Y entonces se queda o el registro o yo soy el encuestador y yo me tengo que ir cada 3 meses en esa casa y le pregunto lo mismo, con el mismo cuestionario. El cuestionario no puede cambiar. Y entonces durante un año, en un corte longitudinal de 4, entonces voy a tener esa información. Y en el siguiente año, yo ya tengo que tener mi otra lista. ¿Por qué? Porque todas las casas tienen que tener la misma probabilidad de ser seleccionada y tiene que formar parte de la muestra. ¿Por qué eso? Porque puede ser de que esa casa no tenga la información crucial que yo estoy necesitando y que está en la población y que no forma parte de mi estudio. ¿Por qué? Porque no fue seleccionada. Entonces le doy la posibilidad de que esa información válida que yo estoy perdiendo entre en el siguiente periodo, por decirlo. Y un panel es así, yo hago una observación 2 o 3 veces en un periodo determinado de tiempo y entonces tengo el control. En estadística, y creo que ustedes también le dicen cohorte. ¿Por qué? Sí, Porque, cohorte. sí, cohorte también se le dice. Entonces, es como que le hago un seguimiento desde que empezó hasta que terminó. Pero este cohorte sí es específico porque tiene un corte. Por eso le decimos corte, obviamente. Cohorte, Tiene un claro. corte y va empezando otra vez el siguiente. Así es Perfecto, el panel. muchísimas gracias. No, para eso estamos. Consulta. Bueno, entonces, esta es la pirámide estadística, que ustedes tienen también sus pirámides, la pirámide nutricional, la pirámide de Maslow, que conocen las de necesidades, y estadística también tiene. La base sobre la que se sostiene la pirámide son los datos. Por eso también habrán escuchado mucho esto de minería de datos, data mining y los demás. ¿Por qué? Porque ahora la gente empieza a entender en ese caos que hay algo que yo puedo sacar de provecho para entender lo que ocurre en mi entorno. Y se le dice lo caos. ¿Por qué? Porque imagínense, por ejemplo, los datos generados en una empresa que hace, por ejemplo, una empresa de celulares, toda la información que se puede obtener ahí. O, por ejemplo, si yo estoy mirando un canal de cable o lo que sea. O, por ejemplo, no sé, en épocas de chikungunya o de fiebre o de lo que sea que es para el tema de salud, todo lo que yo tengo como datos y que muchas veces no puedo utilizar para proyectar, por ejemplo. Entonces, esa es una minería de datos. Le decimos minería de datos porque hay demasiados datos que yo puedo utilizar como materia prima para entender qué ocurre ahí. Y si yo quiero entender qué ocurre ahí es porque quiero proyectar y quiero ya tomar una decisión. Después se convierte en una información. ¿Qué ocurrió? Ya procesamos los datos. ¿Se acuerdan de sus edades y que hicimos ese cálculo? Entonces ya se convierte en una información. Después eso ya se convierte en un conocimiento. ¿Por qué? Porque ya aplicamos de manera mental los datos de la información. Y son estas personas o esas instituciones que ya conocen cómo se dan las cosas en cada periodo, porque son periodos cíclicos, por ejemplo. Entonces ya es un conocimiento y se convierte en una sabiduría cuando ya se internaliza o ya se internacionaliza. Ocurre aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces a eso le llamamos sabiduría. Dato, información, conocimiento, sabiduría. Hasta ahí llega nuestra pirámide con los datos. Bueno, y acá está lo importante, chicos y chicas, lo importante.
Cuando yo voy a tomar una muestra, así como dijo la compañera, científicamente yo tengo que tener una fórmula que me permita determinar el tamaño de la muestra, cuánto va a ser. Yo puedo decir, bueno, voy a hacer 100, voy a hacer 50, ¿por qué? Porque eso es lo que yo puedo hacer, no tengo plata, no tengo tiempo, no tengo nada. Entonces, hay dos cuestiones ahí, hay una ventaja y una desventaja. La desventaja es que si yo estoy diciendo 50 o 30, entonces es muy bajo ese número y no me va a permitir hacer inferencia. No me va a permitir que eso que yo encontré en la muestra va a ocurrir también en la población. Es mucho más barato, mucho más rápido, pero no tengo esa posibilidad de hacer inferencia. En cambio, en la probabilística sí tengo que tener en cuenta muchos formalismos, empezando con el tamaño de la muestra. Y si me dice, por ejemplo, vamos a suponer yo tengo una población de Asunción. Si yo le voy a aplicar, por ejemplo, una muestra, no me va a salir menos de 500. Entonces, ¿qué pasa? Y tengo que hacer esa cantidad. Va a ser mucho tiempo, me va a llevar mucha plata, mucha gente ahí de alguna forma trabajando y me va a llevar mucho tiempo también analizar los datos. Pero a la hora que voy a concluir, entonces yo con certeza de 90%, de 80%, yo puedo decir que eso que encontré en la minoría, voy a encontrar en la mayoría. Y ahí vienen estas dos cuestiones. La probabilística me permite hacer inferencia, la no probabilística no. ¿Qué es el aleatorio simple? Ya les había contado los números aleatorios. Si yo tengo una base, le asigno un número aleatorio, que es un número cualquiera. Aleatorio significa al azar. Entonces, ¿qué pasa? Que le asigno, hago mi sorteo y yo sé a quién le corresponde. Vamos a suponer que nosotros estábamos en clases y ustedes eran, no sé, 40. Y yo les voy a decir rápidamente, quiero que se enumeran rápidamente. Y les digo, bueno, las personas que tienen números pares se van a quedar acá y le voy a hacer la entrevista. ¿Qué pasó ahí? Todos tuvieron la misma posibilidad de ser entrevistada, pero yo tuve un criterio de selección. Y ese criterio fue el aleatorio simple. Ese fue mi criterio, el de asignar los números y que sea aleatorio. O, por ejemplo, yo tengo la lista de ustedes en una base de Excel, ahí genero unos números aleatorios en una columna y entonces digo, bueno, mi criterio es de que los dos primeros números impares se van a quedar y me hace el sorteo Excel. Ahora, por ejemplo, hay muchas aplicaciones en línea que me hacen sorteos al azar y por detrás están esos números aleatorios. El sistemático necesita un número de arranque y ahí yo, experto en el tema o en la ciencia, entonces yo sé cuál o cómo puedo hacer y lo hago en forma matemática. Yo hago, por ejemplo, no sé si acá puedo escribir, creo que sí. Vamos a suponer, me dice, por ejemplo, por ejemplo, así, n más 1. Vamos a suponer ustedes tienen guardados sus números, ustedes ya tienen asignados sus números y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale K si N vale 1? Entonces yo hago acá, N vale 1, 1 más 1, 2, 2 por 1, 2. Entonces, 2. Vamos a decir ahora para el siguiente y va a ser para 2. ¿Cuánto va a ser K? N vale 2, 2 más 1, 3, 3 por 2, 6. Después, ¿cuánto vale N ahora? N vale ahora 3. Entonces voy a decir 3 más 1, 4, 4 por 3 es 12. Y entonces, ¿qué ocurre acá? La persona que tenía asignado el número 2, el número 6, el número 12, son quienes van a formar parte de mi estudio. Y a ese le decimos sistemático. Bueno, después el siguiente le llamamos estratificado. El estratificado, así como su nombre lo dice, es estratificar o agrupar. Y la agrupación lo hacemos también de acuerdo a un criterio. Vamos a suponer yo voy a agrupar a las ciudades por proximidad geográfica. Y hoy digo, por ejemplo, Asunción, estrato 1. Estrato 2 voy a tomar Lambaré, Villa Elisa y... ¿quién está de ese lado? Villa Elisa, Ñemby. Villa Elisa, Ñemby, Lambaré. De a 3 voy a agrupar. Del otro lado voy a agrupar Fernando, San Lorenzo y, por ejemplo, Capiatá. Y del otro lado de Asunción, por ejemplo, voy a agrupar a Mariano, a Limpio y, no sé, otra ciudad que esté por ahí. Entonces, yo agrupé de acuerdo a un criterio. Mi criterio fue el de proximidad geográfica. A eso le llamamos estratificado, estratificar. Ustedes también
Seguramente por edades o cosas así pueden estratificar de acuerdo a, por ejemplo, una enfermedad que es persistente para tal o cual rango de edad. Y por conglomerados es así. El primer paso es estratificar. Y tiene que ocurrir esto. Cuando yo hice esa agrupación, también considero cuestiones o características similares en esas ciudades. No sé, con el tema de servicios básicos, el tema de señal de internet o cosas así. Y entonces hay algún tipo de características comunes ahí. Si yo hago una comparación entre un estrato y otro estrato, tiene que haber una marcada diferencia o una heterogeneidad en sus datos. Adentro tienen que ser homogéneos, pero afuera tienen que ser heterogéneos. Y a eso le llamamos por conglomerados. Entonces, ¿qué es lo que hace la probabilística? Me permite hacer inferencia, me permite decir que lo que encuentro en la muestra sí es también posible que encontremos en la población. Y estas técnicas son las que me aseguran de que yo puedo decir de esa forma, aparte de todos los controles que tenemos que hacer. La no probabilística no. La no probabilística es el que hacemos nosotros todos los días de nuestras vidas. Y entonces, o sea, cuando estamos haciendo, cuando estamos recibiendo algo para completar. Por cuotas es así. Nosotros, por ejemplo, vamos a suponer, vamos a hacer un estudio para un rango de edad determinado, para Asunción, para gente que son, no sé, niños. Son enfermedades que padecen niños, entonces vamos a hacer un rango. Desde que nace hasta los 1 año, desde los 1 año hasta los 2 años, desde los 3 hasta los 4. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Yo voy a tener que recurrir a estadísticas de la población para ver el rango de edad que tengo, cuántas personas hay en cada rango de edad, y a partir de ahí entonces yo voy haciendo en forma proporcional. Y acá también ya viene una cuestión. Yo puedo ya decir, bueno, voy a tomar 50 muestras o voy a tomar 100 muestras. ¿Por qué? Porque yo supongo, o sea, en todo caso, yo ya digo que es interesante o significante ese número. Y entonces tengo que hacer en forma proporcional. Si me dice, por ejemplo, que de 0 a 1 año en la población representa 30%, entonces si yo voy a hacer ese 50 encuestas o 50 registros, entonces voy a tener que multiplicar por ese 30 y lo hago de esa forma. Entonces, ¿por qué es no probabilística? Porque yo directamente ya filtro o ya no todos tuvieron la misma posibilidad de ser seleccionada. ¿Por qué? Porque yo ya acoté con los rangos de edad. Acotar significa ya hice el corte y no va a poder ser gente que tiene 20, 30, 50 años. Entonces, por eso le decimos por cuotas. Por bola de nieve es así. Yo encuentro un informante, me dice las cosas y le digo, por casualidad no tenés a alguien que me pueda ayudar también para que le pregunte lo mismo. Y me da un número de contacto o justo están juntos y entonces yo voy haciendo o voy encontrando informantes en este caso de acuerdo a ese criterio. Y bola de nieve porque se va agrandando. Opináticos es de opinión. Acá sí que todos estamos excluidos. No todos tuvimos la misma posibilidad de ser seleccionados. ¿Por qué? Porque el de opinático es de opinión. ¿Y quién es el que opina? Y opina gente que sabe del tema. Aunque acá muchas veces opina cualquiera y le creemos también. Pero si yo estoy siendo formal y estoy haciendo investigaciones, tienen que ser personas referentes en una ciencia. Y el casual es el que hacemos todos los días también. ¿Por qué? Porque así como les decía, si yo estoy haciendo algo y estoy enviando, me están enviando a mí y hago un cuestionario, me voy a un lugar donde hay mucha concentración de gente, yo salgo de ahí y justito me encuentro con un entrevistador, entonces a eso le llamamos casual, nos encontramos así casualmente. Bueno, entonces, para pasar la ventaja de la primera, los datos que yo obtengo puedo hacer que en la población diga que ocurre lo mismo. Tiene una desventaja porque me puede llevar mucho tiempo, mucho dinero, necesito el involucramiento de muchas personas y mucho tiempo para procesar. La no probabilística es mucho más ventajosa desde el lado que puedo hacer rápidamente, no necesito mucho dinero, pero la desventaja que tiene es que no voy a poder replicar o decir de que ocurre lo mismo en la población. Bueno, preguntas acá, nada. ¿Estamos bien? Súper claro. Bueno, genial, seguimos.
Fuente de datos, que ya anticipé también. Las primarias son las que nosotros elaboramos, nosotros registramos, nosotros levantamos porque no hay en ningún lado. Las secundarias ya están disponibles las bases y lo que yo hago entonces es bajar y empiezo a procesar y a sacar algo interesante de eso. Y las terciarias son aquellas informaciones que yo obtengo cuando me voy a algún congreso, algún seminario, algún panel de debate o lo que sea. ¿Por qué? Porque en esos eventos se presentan los últimos avances en las ciencias que me interesan. Y entonces yo puedo usar después eso como parte de mi bla bla dentro de la investigación que estoy realizando. ¿Cómo yo puedo obtener datos? A través de censo, que es la recopilación total, a través de una encuesta, que es una pequeña parte de la población, y los registros. Y eso es importante porque los registros ocurren casi en todas partes. Por ejemplo, el registro de las personas que acudieron en un hospital en un año, por ejemplo. Y si acudieron, cuántos acudieron por tal o cual enfermedad. Ahora, en nuestra clase siguiente, que va a ser asincrónica, vamos a hacer una representación gráfica de datos y ahí van a encontrar algunos datos ciertos que están dentro del INE, del Ministerio de Salud y demás. Y entonces esos son registros. ¿Por qué? Porque alguien vino y yo puse un palito. Alguien vino y yo puse un palito. O saco del sistema ya directamente los registros. Entonces son formas de obtener datos. Metodología puede ser a través de una investigación documental, a través de una bibliográfica o trabajo de campo. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a tomar entrevistas, voy a tomar observaciones, ¿por qué? Porque es cualitativo, entonces voy a ver cómo se comportan y todo lo demás. Ahora, las variables que ya les dije. Nosotros le decimos en estadísticas variables a los datos característicos de mi interés. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, yo quiero estudiar la relación entre, no sé, de personas que fuman con su edad, por ejemplo. Entonces, obviamente, ¿qué va a pasar ahí? Las edades van a ser totalmente diferentes, fuma o no fuma también. Y en este caso, entonces, varía de un informante a otro informante lo mismo que yo le pregunto. Sexo, ingreso, estatura, peso, todo lo que nosotros podamos imaginarnos que podemos tomar como dato, en estadística le llamamos variables. Si esas variables no tienen un patrón definido porque se comporta de manera totalmente independiente, entonces le llamamos variables aleatorias, variables al azar o variables estocásticas. Si escuchan esta palabra estocástica, significa que son variables que no sigue un patrón definido, no sigue una línea definida. Puede ser aquí de una forma y en la otra parte puede ser de otra forma. Y por eso me dice, son el resultado de factores fortuitos al azar. Y acá está la clasificación que es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque a la hora que vamos a operacionalizar nuestras variables y a la hora que vamos a hacer nuestro análisis de datos, yo necesito saber la naturaleza de la variable. ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo voy a decir si es una investigación cualitativa o una cuantitativa o una mixta. Si yo no conozco la naturaleza de mis variables, no puedo hablar en esos términos. Y entonces es importante. Acá tenemos esta clasificación, la quali y la quanti. A la quali también le llamamos categórica y a la cuantitativa también le llamamos numérica. En la cualitativa tenemos la nominal. La nominal es solamente una diferenciación sin ningún tipo de criterio. Yo digo, por ejemplo, 1 Asunción, 2 Lambaré, 3 Villa Elisa, 4 Ñemby. Entonces, solamente asigno un número a esas ciudades, pero yo no estoy diciendo voy a poner por orden alfabético o por orden de importancia de población o lo que sea, solamente de manera nominal. Y en estadística es fundamental porque cuando yo voy a hacer análisis de datos, estadísticas no hace con palabras, no hace con expresiones, yo tengo que asignarle un valor numérico y le llamamos codificación de datos. Por ejemplo, vamos a suponer, yo hice mi estudio en Asunción y alrededores. Y entonces a la hora que voy a cargar, voy a poner Asunción, Villa Elisa, Ñemby, 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 Luque, 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 así.
Pero cuando voy a tener que procesar, yo no puedo procesar de esa forma. Tienen que ser valores numéricos y por eso necesitamos codificar. Por eso es que en los cuestionarios también muchas veces, si es de selección múltiple, por ejemplo, ya me pone 1, 2, 3, 4 y al lado para que yo pueda hacer la crucecita esa. Nominal. Solamente una diferenciación entre lo que estoy considerando de variables. La ordinal sí importa el orden. ¿Y ahí qué tenemos? Y tenemos, por ejemplo, como ejemplo concreto, nivel educativo, primaria, secundaria, terciaria, universitaria. Eso no se da de otra forma o de otro orden. Por ejemplo, las jerarquías que nosotros visualizamos en una institución financiera, en una institución educativa, en una institución así pública, son muy marcados. Tenemos el organigrama y ahí vemos cómo viene. Entonces, ahí sí importa el orden. Por eso le llamamos ordinal o también le llamamos jerárquica. La cuantitativa se divide en dos, discreta y continua. La discreta ocurre cuando el resultado que me puede arrojar una variable es con números enteros. Yo digo, por ejemplo, números de hijos. Entonces, número de hijos, no tengo hijos, 0. Tengo 1, tengo 2. No tengo 1,5 o 2,5. No es porque tenga con una chica y con otra chica tengo otro, yo voy a decir tengo medio hijo. O sea, eso no ocurre. Entonces, discreta admite valor entero. Y la continua admite valor entero y valor decimal. ¿Por qué? Porque yo digo, por ejemplo, peso. ¿Qué pasa con el peso? Yo tengo, por ejemplo, 75,3 kilos, pero puede ser que tenga 75 kilogramos exactos. Entonces a eso le llamamos continua. O, por ejemplo, estatura. Hay alguien que tiene 1 metro justito, porque obviamente está creciendo, y hay alguien que tiene 1,75, 1,85, y eso le llamamos continua. Entonces, para repasar, la nominal es asignarle un valor numérico a una serie de cosas, sin importar nada. La ordinal sí importa el orden. Yo asigno 1, 2, 3, 4, pero no puedo hacer en otro orden que no sea ese. La discreta son variables que admiten valores solamente enteros y la continua son variables que admiten valores enteros y valores decimales. Y acá me empieza a hablar un chiquitito otra vez y me da algunos ejemplos. Me dice, por ejemplo, la discreta puede ser número de hijos, número de alumnos, números de consultas, etc. En la continua me habla, por ejemplo, de altura, edad, peso, tiempo en ser atendido. Y la cualitativa, que le decimos también categórica, que ya les dije, y ahí tenemos, por ejemplo, sexo, nivel educativo y otras cuestiones que se nos puedan antojar. Por ejemplo, yo les digo, ¿qué marca de ropa te gusta? ¿O qué marca de automóvil te gusta? ¿O cuál es tu comida favorita? Entonces, la respuesta a esas preguntas son cualitativas, son de cualidades, son de preferencias, son de gustos. Bueno, y acá tienen también otras cuestiones. La nominal ya contamos, la ordinal también. Y tenemos dos clasificaciones más según para esta que le llamamos de escala, de intervalo y de razón. Por ejemplo, en el intervalo ocurre algo. Por ejemplo, temperatura. ¿Qué significa una temperatura 0? Significa que hace mucho frío. En este caso, el 0 sí implica o indica algo. Entonces le llamamos de intervalo. O, por ejemplo, yo considero el coeficiente intelectual o inteligencia, lo que sea, puede ser mayor, menor y yo puedo, por ejemplo, ordenar. Entonces, de intervalo. Y de razón es cuando el 0 es absoluto. Yo digo, por ejemplo, edad 0, que significa o no nació todavía o nació justito ahora en este instante. El peso, los ingresos, los números de hijos son de razón también. Entonces puedo hacer esa selección en el sentido de poner en un orden determinado. Bueno, ¿qué más tenemos? Y la última parte que es la variable dependiente e independiente. Cuando nosotros vamos a estudiar o vamos a hacer una investigación, lo primerito es asociar dos variables. Y tenemos que discriminar quién es dependiente y quién es independiente. ¿Qué significa independiente? Son las variables que nosotros no tenemos control, que están dispersos o están ahí a nuestro alrededor. Y la variable dependiente sí. Ahí sí nosotros ya tenemos un control y
ese control viene en virtud o en función de la variable independiente. La variable dependiente es afectado por la variable independiente. El comportamiento de la variable dependiente incide directamente de la variable independiente. Entonces, esas dos cuestiones es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a tener que hacer en la parte de la metodología también. Y de hecho, cuando yo estoy elaborando mi tema o mi título, ya tengo que hablar en términos de estos dos. ¿Por qué? Porque vamos a decir relación entre tal cosa. Y si yo digo relación de tal cosa, directamente me estoy refiriendo a la variable dependiente. ¿Por qué? Porque esa variable es la que está siendo de alguna forma controlada por la otra. Bueno, y acá hay un paso estadístico que yo considero para a la hora de hacer una investigación. Primero, planteo una hipótesis. O sea, en este caso, inclusive el paso ya es un poco avanzado. ¿Por qué? Porque se dice en metodología de la investigación que la investigación nace con la idea y después vamos haciendo que madure esa idea. Y después venimos a la hipótesis. Después decidimos qué datos vamos a recoger, qué clase de diseño de experimentos vamos a usar. Recogemos los datos, si va a ser estratificado, aleatorio, eso que acabamos de ver. Vamos a describir los datos obtenidos, vamos a realizar una inferencia y se cuantifica la confianza. ¿Se acuerdan que les dije que si mi muestra es probabilística, entonces yo tengo posibilidades de decir con un nivel de confianza del 90%, esto puede ocurrir así? ¿Quién es el que asigna el nivel de confianza? O como yo sé que es 90-95 y es el experto en el tema. No es otra cuestión. No hay una forma universal de decir 90% es para ciencias físicas, 80% para ciencias químicas, nada. El experto es el que sabe el nivel de confianza de acuerdo a su experiencia en el tema. Bueno, esta es la primera parte. A ver, ¿alguna pregunta, consulta, chicos y chicas? ¿Están por ahí? ¿No se me fueron todavía? No, súper bien, súper claro. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, consulta de su día a día que tenga que ver con estos? Nada, nada. No, Bueno, profe. Buenos Aires, vamos a hacer rápidamente este. ¿Por qué? Porque yo les voy a dejar, así como les dije, una tareita para la otra semana porque va a ser sincrónica y quiero repasar esto con ustedes. Cuando ven, ¿verdad? Mi presentación. Sí se ve. Ok, Sí. perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de estadística, directamente asociamos con gráficos. Y esos gráficos podemos hacerlos sin ningún tipo de problemas. Ahora, el problema está en identificar qué tipo de gráfico utilizar para considerando la naturaleza de la variable. Yo ya puedo ahora diferenciar entre cualitativa, entre cuantitativa, entre discreta y continua y todo lo demás. Y entonces acá vamos a aprender cómo presentar un gráfico porque es demasiado feo, horrible y no se acepta para un nivel de posgrado. Por ejemplo, presentar un gráfico que no, ni el que presenta entiende qué es lo que está haciendo. Y tiene unas cuestiones técnicas que se consideran. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es un gráfico? Un gráfico, obviamente, es una representación gráfica de algo. ¿De qué? De variables. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir con un gráfico cuando yo veo? Miro y ya tengo que entender. Si no entiendo o le pregunto a alguien, o por ejemplo está así todo descuadrado, está así en diagonal, yo tengo que mover la cabeza o tengo que mover el material que uso en donde está el gráfico, entonces no cumple con su misión. De un vistazo yo tengo que entender y no tengo que hacer ningún sobreesfuerzo. En el título me tiene que decir todo lo que yo veo ahí. Si ese valor, por ejemplo, es un valor relativo, es porcentual, ¿qué significa eso? Porque a veces nos encontramos con gráficos de cualquier parte y después queremos usar, por ejemplo, y no podemos usar porque no entendemos. Entonces, esas cosas tienen que evitar, no tienen que ocurrir. La función del gráfico es el de facilitarnos la lectura de algo un poco más complejo y que en tabla por ahí no va a ser suficiente. Entonces,
Fíjense, estas son las partes de un gráfico que tiene que contener, pero obligatoriamente. El título que tiene que contener todo lo que nosotros estamos presentando. Inclusive dentro del gráfico ya decimos dónde se hizo, quién lo hizo, en qué momento del tiempo se hizo. Si yo ya veo ahí, me dice año 2023, entonces yo ya sé. Dice ciudad de Asunción, entonces yo ya sé que es de Asunción. Por ejemplo, me está presentando y me dice las enfermedades más prevalecientes en Asunción, año 2023. Entonces yo ya tengo toda la información ahí. Yo no tengo que estar recurriendo a mirar lo escrito ahí adentro, porque va a tener también una descripción seguramente, pero yo no tengo tiempo para leer. Entonces veo eso y ya entiendo. Después, ¿qué tiene que tener? Y después la parte de los gráficos, que es la serie de datos. Tenemos el eje vertical, el eje horizontal, tenemos la leyenda. La leyenda significa qué significa cada color. Y acá tenemos que considerar algo y que ya tengan en cuenta también. Es muy feo cuando, por ejemplo, yo tengo 5, 6 distribuciones diferentes y montones de colores acá. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando yo veo, yo ya quiero saber qué significa el amarillo, qué significa el verde y no tenga que venir acá a leer la leyenda. En lo posible, si puedo, hasta 3 se acepta que tenga una leyenda. A partir de ahí ya deja de ser eh, didáctico y mentalmente o psicológicamente yo ya rechazo. ¿Por qué? Porque cuando yo veo así todo encimado directamente, mi subconsciente me dice, no quiero leer yo eso. Y entonces directamente ya no leemos. Entonces tienen que comprender y atender esas cosas y que el gráfico sea limpio. Eso significa que no estén todos encimados, todo así, parece que están todos enclaustrados y vos te sentís así como que estás todo apretado, lo que sea. El gráfico psicológicamente juega un papel fundamental. Y también los colores. La forma como yo ordeno la paleta de colores es algo crucial aquí. Pero tengo que atender también que a qué auditorio yo voy a presentar esto. O si va a ser en un artículo de investigación y en qué color se va a imprimir, por ejemplo, o va a salir publicado. Porque si yo voy a tener que publicar y va a salir en blanco y negro y yo estoy usando colores, entonces perdemos esos colores. Tenemos que hacer con tramas. Bueno, entonces, los diferentes tipos de gráficos, fíjense, el vertical, su nombre lo dice vertical. Y una cosa importante, en el gráfico yo no pongo el nombre del gráfico. O sea, yo no voy a poner acá gráficos de barras de la evolución del salario. No pongo eso. Y acuérdense ver siempre el título, la parte del cuerpo y en este caso la fuente. ¿Quién hizo este trabajo? ¿Quién publicó este trabajo? Horizontal, entonces está de esta forma, población ocupada según tamaño de la empresa. Entonces ahí me dice de 2 a 5 personas. Entonces me dice ahí y la fuente también. Entonces a este le llamamos gráficos de barras simples, cuando están así todas, no están juntas. Porque tenemos 3 tipos de gráficos de barras. Después, esta es la barra agrupada, se agrupan de a 3, de a 4, lo que sea. Y, por ejemplo, en este caso me dice tasa de actividad económica por área de residencia. Este es total país, este es total urbana, este es total rural. Y entonces cada color me dice también, por ejemplo, el más fuerte me dice total hombres y mujeres, en qué situación se encuentran. Tienen título, tienen la fuente, tienen, o sea, tienen la fuente en este caso. Tasa de actividad. Si me dice tasa, entonces consideramos que es porcentual. No, vamos a decir tasa porcentual. ¿Por qué? Porque tasa ya significa por ciento. Una cosa importante también, si yo, por ejemplo, decido poner, en este caso de mi gráfico, por ejemplo, quiero poner el simbolito de porcentaje, entonces en el título no tengo que poner eso. ¿Por qué? Porque va a ser redundante que yo ya vea acá el simbolito y que me diga otra vez allá arriba. Cuando yo veo que ya tengo más de 3, 4 barras, y ponerle también el simbolito como que ya no es tan chistoso. ¿Por qué? Porque acuérdense que tiene que ser limpio y si yo estoy poniendo montones de simbolitos cuando en verdad podría haber puesto ya en el título, entonces yo estoy haciendo que sea un poco más atractiva a la vista este gráfico. Después tenemos que nosotros le llamamos vulgarmente tortas, los gráficos sectoriales. En este caso se presenta una sola variable y se presenta en
valores porcentuales. Esto no se hace en valores relativos. Valores relativos significa, por ejemplo, 10 personas me dijo que hacen natación, 30 personas hacen fútbol y 10 personas hacen pista. Yo no puedo poner 30, 20, 10. Tiene que ser en valores porcentuales y acuérdense, porque cuando están haciendo sus presentaciones muchas veces caen en eso. ¿Por qué? Porque como Excel lo hace, pero vos no sabes cuál es el criterio, entonces lo haces y ahí estás cometiendo un error técnico. Entonces es importante que sepan. Ahora, si yo quiero ponerle que natación me dijo 10 personas, yo puedo poner acá natación, punto y coma, 10, pero abajo es obligatorio que yo tenga este 27. Y también depende mucho de, por ejemplo, vamos a suponer que voy a presentar a mi jefe. Yo ya sé que mi jefe es argelado y que me va a preguntar más de lo que ve ahí. Entonces yo ya puedo llevarle dos gráficos. Uno así y el otro gráfico le pongo la cantidad. ¿Por qué? Porque me puede decir también, ¿y cuánto te dijeron? ¿Cuántas personas entrevistaste? Y vos le decís 300. Ay, ¿y cuánto te dijeron de natación? Y entonces vos no tenés, no podés decirle, no, jefe, no hice, no pensé en eso, no, tal cosa. No, esas cosas no tienen que ocurrir. Ustedes tienen que adelantarse a todo. Y no pueden decir, me olvidé, o no pensé en eso, o no sabía eso. Esas cosas son de terror cuando somos profesionales y tienen que anticiparse y hacer más de la cuenta y no presentar así como me trae Excel. Ahora por eso les dije que en el video que les voy a dejar para la próxima semana, ahí me voy a plaguear otra vez y les voy a decir qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. ¿Por qué? Porque esos son cuestionamientos técnicos y que muchas veces nosotros caemos en esos vicios. ¿Por qué? Porque no sabemos. Y ahora sí ya van a saber, ya no tienen que hacer esas cosas. Gráficos de barras compuestas también son gráficos de barras, pero fíjense que todas tienen las mismas alturas y tienen que ser en valores porcentuales y me tiene que sumar 100. Cuando yo uso uno y otra, y va a depender mucho de la tabla que tengo como origen para el gráfico. Y ahora, parezco ya disco rayado, también les voy a mostrar cómo se hace eso y generalmente hacemos así. Ensayamos con una tabla 2 o 3 gráficos y después decidimos cuál se queda. ¿Por qué? Porque va a haber, por ejemplo, en donde yo presento 2 gráficos, lo mismo, de una misma tabla, y tengo que hacer esa confrontación o ese contraste entre uno y otro. Si yo encuentro todo en uno, obviamente va a ser mucho más práctico e interactivo. Gráficos de líneas, y esto solo, chicos y chicas, se usa para cuando tengo tiempo como variable independiente, que en este caso es la X. Esto no se hace para otra cosa que no sea para series de tiempo. ¿Por qué? Porque así como les dije, a veces yo tengo una tabla y yo le pongo cualquier gráfico porque me gusta. Pero, ¿y después? No es gusto acá, acá es cuestión técnica, científica. Pictogramas, el que se usa mucho porque es mucho más interactivo, mucho más didáctico, se presentan en este caso los gráficos o los dibujitos de la variable que yo estoy considerando. Le llamamos pictogramas. Cartogramas son de mapas. Después nosotros podemos usar también dobles escalas. ¿Qué significa eso? Yo puedo presentar, por ejemplo, un gráfico de barras y un gráfico lineal a la vez para mostrar, por ejemplo, tendencia. Después, el gráfico piramidal que se usa muchísimo en salud. Y entonces, ¿qué me muestra? Me muestra los rangos de edad y por un lado están los hombres y por el otro lado las mujeres. De acuerdo a esta pirámide, nosotros comprendemos cuál es la situación de nuestra población. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos una base hecha de gente, niños y jóvenes. Si vamos a mirar, por ejemplo, pirámides de cualquier país de Europa, van a encontrar de que la base no tiene nada, parece una plantera así, y hacia arriba. Esto se invierte, en verdad, eso es más rápido decir. Se invierte esto porque allá hay más gente adulta que niños, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a esto también que usamos en economía y en demografía, comprendemos si un país, por ejemplo, es industrializado de primer mundo, si está en vía de desarrollo, si es tercermundista, que casi ya no se usa así en esas palabras. Gráfico de áreas o franjas también, cuando la franja es más voluminosa, por decirlo, dice que contiene mayor cantidad de datos. Por ejemplo, fíjense acá, yo tengo duraderos y tengo no duraderos y duraderos. ¿Qué me está diciendo acá? No duraderos son estos y duraderos
implica en este caso toda la porción que es de no duraderos y también de la parte de duraderos. Entonces yo veo que está por encima de no duraderos, no como franja, sino como posición en relación al eje horizontal en este caso. Todo esto que veo es duraderos y esta parte es no duraderos. No hay una mezcla entre ellos, solamente en forma gráfica para saber cuál está por encima o cuál sobrepasa al otro. No, no es que solamente esta franjita son los datos, no. Toda la parte de no duraderos y duraderos está ahí como parte por decir. Esto se usa mucho también en cuestiones de clima organizacional y todo lo que sé que son los gráficos de tela araña. En este caso se construye de acuerdo a la cantidad de variables que yo considero, puede ser un triángulo, puede ser un hexágono, un pentágono, un octógono, lo que sea, y se hacen en forma concéntrica. O sea, si se fijan acá, hay estas redes y estas redes vienen de a 20% en este caso. Esto también se presenta en forma porcentual. Los gráficos de puntos o de chart, cuando más lejos está el punto, significa que contiene mayor cantidad de datos. Y el gráfico de cajas, esto ya lo hace un software específico, ya no lo podemos hacer en Excel, pero sí podemos entender qué ocurre. Si yo estoy presentando una muestra, esta mitad, que es la más negrita, me está diciendo que es la mitad o el 50% de los datos. Y ahí yo veo entonces si sigue una distribución normal o no. En este caso, por ejemplo, veo que hacia la izquierda hay mayor cantidad de datos. Acá hacia la derecha hay mayor cantidad de datos. Acá también. Entonces me muestra más o menos si una muestra es simétrica, si sigue un comportamiento normal o si es asimétrica, si tiene algún bulto hacia uno u otro lado. El gráfico de dispersión me presentan dos variables a la vez y cada puntito entonces una terna. Una terna, un par ordenado. Por ejemplo, yo pongo acá ingreso y acá, por ejemplo, pongo consumo. Entonces, un punto va a ser, yo gano 5 millones y consumo 4 millones. Entonces, un puntito de eso representa a eso, que es lo que vamos a ver en la tercera unidad, que se llama regresión y correlación. Y el gráfico de burbujas, cuando la burbuja es más grande, significa que tiene mayor cantidad de datos. Cuando yo uso uno y otro, y así como les dije, vamos ensayando. Y de acuerdo al público que voy a presentar. ¿Por qué? Porque si yo me voy a un congreso, voy a ir como referente en la tele, algo por el estilo, no voy a poder llevar un gráfico casi. O sea, tengo que levantar un chiqui más el conocimiento de gráficos. Ahora, si yo soy una persona que, no sé, voy a hacer un curso de capacitación para la población en el interior en cuestiones de salud, entonces ahí sí ya tengo que hacer un poco más bajo en el sentido de un gráfico más sencillo, un gráfico más entendible, en un lenguaje un poco más de acuerdo a ellos. ¿Por qué? Porque es el problema que generalmente tienen los expertos en el tema. Como él o ella sabe todo, entonces parecería que del otro lado también va a ser así. Yo tengo que acordarme de que cuando estoy elaborando un gráfico que voy a presentar, de qué tipo va a ser mi auditorio y no utilizar la misma presentación en cualquier momento y después yo me voy y encuentro otra vez el mismo gráfico y es horrible eso. El gráfico triangular, acá sí es una terna. Por ejemplo, un puntito me está diciendo que hay una empresa que se dedica a hacer extracción, a hacer transformación y también servicios. Entonces, en este caso, cada puntito ya es la relación de tres variables. Y por último, el gráfico de anillos. Es como el gráfico circular, pero en este caso está vacío el centro. Y también tiene que estar en valores porcentuales. Este es Ana cuando trabajaba en el INE y eran mis gráficos, entre paréntesis. Muy bonito. Entre paréntesis. Bueno, chicos, consultas, así terminamos. Yo les voy a dejar en asincrónica para hacer gráficos y para que sepan cómo se hace un gráfico y atender qué tipo de auditorio voy a tener para hacer mi presentación y de acuerdo entonces a eso voy aumentando o disminuyendo mi exigencia. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta, Ana? ¿Consulta?
Súper, súper claro. Allá pues se imagina el ejercicio. Ya estás ahí con ganas. Perfecto, Ana. Ana Candia. Nos vemos, Ana. Nos Hasta la vemos, nos vemos. próxima. Un Gracias. gusto, un Adiós. gusto. Buen fin de. Después, Eva. ¿Estás por ahí, Eva? Sí, profe, estoy acá. Consulta, algo que quieras añadir, agregar. Sí, quería nomás comentarte que yo estoy haciendo un trabajo de investigación también ahora y me ayuda muchísimo la clase de hoy, Ah, mira, che. pero creo que a mi profesora le hubiera ayudado un poco más porque tengo una tutora que no es que me gusta tanto. Entonces, a veces, como decía, es importante que uno tenga suficiente conocimiento como para poder ser docente. Y Ya. no que un día, nosotros por ejemplo hace 4 meses estamos con ella y un día sí, otro día no. Y el tema de los gráficos y fuentes, ahí estamos. Por eso me parece muy interesante. Qué bueno, Y Eva. voy a esperar la tarea, a ver, cualquier consulta te podemos escribir, ¿verdad? Claro que sí, sin problemas. Ahora en el Moodle le voy a dejar un link para que podamos entrar en el WhatsApp, en un grupo de WhatsApp. Ah, sí, súper. Eso Gracias, voy a profe. hacer. A vos, Eva, chaucito. Después, ¿qué más? Ovidio, ¿estás todavía por ahí? Sí, profesor, muy Co- claro está, muy claro con- está. Contame, ya estás esperando con ansia entonces la próxima, ¿verdad? Sí, claro que sí, profe. Cualquier cosa me avisa, no, Ovidio. Buen fin de semana. Vale, igualmente Chao, para vos. chao. Ángel, Sí, profe, acá estamos muy claro ahí. Por suerte, digamos que ahí fue solo teoría. Práctica, práctica nomás ya. práctica, práctica. Ya van a tener la práctica. Gracias, Ángel. Sí, profe. Chao, Chito. A ver quién más. Rosa, Gracias, profe, por la clase, muy interesante. perfecto. Cualquier cosa a las órdenes, Rosa. Un gusto. Gracias igualmente. Chau, Chito. Ariel Martínez, ¿estás por ahí? Hola, profe, ¿qué tal? Contame, ¿qué hay de tu vida? Sí, excelente la clase. Perfecto. Perfecto. La próxima empezamos con ejercicios de práctica, así que ya sin problemas. ¿De dónde sos vos, Ariel? Vale. De Ñemby, Ñemby City. ¿cómo? Perfecto. Ñemby City, ciudad de Sí, Ñemby. Enseguida paso por ahí, me voy a Carapeguá y me voy por Acceso Sur. Te voy a saludar ahora. excelente, dale, profe. Chao, Ariel. Chaucito. Chao, chao. Peide, ¿Qué tal? Buenos bien, días, ¿cómo profesor. estás? Excelente la clase, profe. Excelente. Siempre es bueno hacer una retroalimentación, aunque a veces parece fácil esto, este tema de estadística, no es tanto así, Sí, pero es bueno tener un buen docente que nos guíe para que podamos hacer un buen trabajo de investigación, porque así como usted estaba diciendo, no podemos poner muchos datos en los gráficos y que quede mal esto, ¿verdad? Ante la presentación. Por eso, realmente, profesor, agradecida y vamos a tomar en consideración todo lo que usted estuvo explicando. perfecto, Peide. Un gusto y nos vemos en 15 días más. Chaucito. Buen fin Chao, de. profesor. Gracias. Chao, 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 Rosa, chao, Ariel.